Buenos días, hoy les voy a hablar sobre unos ciertos temas que vienen en el manual. Mi nombre es Diana Lisset Álvarez Carrillo. Empezamos con ¿qué es la prótesis total? La prótesis es un elemento artificial. Consiste en restaurar la armonía, uno o varios dientes en su totalidad, consiguiendo que el paciente recupere la funcionalidad estética de su dentición, para que haya una mejor masticación o para que realice todas aquellas cosas que no ha podido hacer porque le faltan algunos dientes o porque su prótesis anterior ya no funciona en su totalidad. Tiene como objetivo rehabilitar la dentición de sus funciones fisiológicas, por ejemplo, la masticación de los alimentos, la estética, funcionalidad y una mejor armonía y oclusión. Tenemos que tomar mucho en cuenta de que no solamente estamos hablando de una prótesis, sino que estamos hablando también del paciente, de que tenemos que hacer para que el paciente se sienta mucho mejor y sacar como ese lado, se podría decir que sentimental, y ponernos del lado de los pacientes, por ejemplo, pensar en ellos, y ya que ellos piensan mucho que las dentaduras lo van a ver diferente, que va a ser muy difícil comer, que va a ser muy difícil en cómo van a hablar. Debemos considerar y debemos decirle a los pacientes de que como sí, todo tiene un cambio, va a tener sus diferencias, pero también tenemos que hacer todo lo posible para que el paciente se sienta muy cómodo con la prótesis y no se sienta en desagusto o muy incómodo, ya que pues en la mayoría de los casos los pacientes sufren mucho por esto. Sufren porque pues si no tiene su prótesis, o porque no tienen sus dientes naturales, ya que después es lo que quisieran tener. Debemos hacerlos sentir seguros con la prótesis y decirles que solo es un cambio pequeño y que se pueden acostumbrar con rapidez. Y ahora empezamos con el primer tema, que es diseño. El diseño tenemos que elementos que son muy importantes. Los movimientos por ejemplo, son los movimientos que se realizan en la mandíbula, que es apertura, cierre, lateralidad, protrusión hacia adelante y retrusión, que es hacia atrás. Estos movimientos se llevan a cabo mediante una rotación y traslación. También algo muy importante es checar si el paciente no sufre de algún problema como chasquido, que es cuando siente que la mandíbula truena de una manera muy leve. Y lo que es la crepitación es cuando ya suena de una manera un poco más grave. Esto es muy importante, ya que algunos pacientes no lo toman con mucha importancia, sabiendo que esto es un problema muy grave y que deben de acomodar, que deben de tratarlo antes de la prótesis para que no tengan problemas a futuro. También tenemos lo que es el post-dam. Esto es el área del sellado del paladar. Es la zona más comprendida entre la zona de terminación del paladar duro hasta la línea de vibración, la línea imaginaria a través del paladar, que marca parte del móvil del paladar blando. Tenemos lo que también es muy importante, que es el soporte, que es la estabilidad, lo que ayuda, es lo que ayuda a la prótesis que esté firme dentro de la boca. La estabilidad es lo que impide que la prótesis se mueva en sentido horizontal. Y por último tenemos lo que es la retención. Es lo que impide que la prótesis se mueva en sentido vertical. Por último, es muy importante considerar que debemos tener muy buena oclusión. Después tenemos lo que es zonas anatómicas. Las zonas anatómicas son áreas de la boca que se involucran en la fabricación
de las prótesis totales, por lo que se debe conocer su ubicación de manera a intervenir en las prótesis. Debemos de saber todos los puntos importantes sobre las zonas anatómicas, saber su conocimiento fundamental, ya que es muy importante comprender estos factores que nos involucran al momento de elaborar las dentaduras de los pacientes desdentados totalmente. En las zonas que nos debemos de basar son las que cubren la dentadura superior e inferior. Estas zonas son de las bases, no pueden ejercer presión o debe permitir funcionalidad de las zonas de alivio. Las zonas de alivio son el maxilar superior, papilas piriformes, escotaduras amulares, agujeros palatinos mayores y menores, agujeros palatinos anterior o papila, fobias palatinas y rafe medio. Y para lo que es la mandíbula debemos considerar frenillos labiales, también vestibulares, frenillos linguales, líneas, apófisis y tejidos que recubre. Algunas de las definiciones anatómicas puede ser lo que es el borde residual, que se basa en el proceso alveolar que permanece después de haber perdido los dientes. El borde residual se podría decir que es el más importante, ya que debemos considerar que a futuro puede que se pierda un poco con la prótesis. También tenemos lo que es fondo de saco, es la área hueca que hay entre la encía y el labio. Los frenillos son bandas de tejido fibroso, muscular o en ambas se insertan en el labio, lengua o encía. La aleta lingual ocupa el surco alveolar lingual. Esta zona sirve de retención en la prótesis, dándole mucha estabilidad. También tenemos lo que son fabiolas palatinas, papila piriforme, tuberosidad maxilar, rafe medio, arrugas palatinas, papila incisiva y el post-dam. Después tenemos lo que son las impresiones anatómicas. Son impresiones dentales. Las impresiones dentales son moldes que se toman de la boca del paciente para reproducir con todo y detalle la cavidad oral. Existen dos tipos de impresiones, fisiológicas y anatómicas. ¿Para qué sirven? Sirven para tener una réplica lo más exacta posible de la cavidad oral de un paciente. También sirve para poder tener campo de visión de la cavidad oral del paciente de 360 grados. Para poder realizar un modelo de estudio y diseñar nuestra prótesis. Para trabajar en el modelo, las cucharillas, las bases, los rodillos y enfilado y etcétera. Esto es muy importante porque con este tipo de impresiones tenemos la ventaja de no estar hablándole al paciente a cada rato que vayan o que necesitan ir, ya que tenemos la réplica exacta de su boca. Tenemos lo que es la impresión de alginato. En la impresión de alginato es muy importante, la desventaja sería de que es muy importante vaciarla casi de inmediato. Tenemos lo que son 3 minutos para poder correr el modelo. Si se pasan de esos 3 minutos ya no tiene la misma, se pierde el agua que tiene la impresión. Algunos doctores lo que hacen es poner la impresión de alginato en agua, pero esto pues afecta mucho porque pierde su forma, ya que es demasiada el agua que pierde su forma, se hincha y se deforma. Tenemos lo que es la silicona pesada. Esto nos ayuda de una manera muy buena porque tenemos mucho más tiempo para poderla manipular. Eso sí es un poquito más costosa, pero vale la pena porque llega a tener ciertos detalles que no otras impresiones tienen. Tenemos, como son las impresiones, es el corrido de yeso, lo que es la silicona ligera.
La silicona ligera nos ayuda para poder tener una impresión un poco más anatómica, se podría decir, para tenerla un poco más caracterizada, para tener todos aquellos detalles que con las demás impresiones no se pueden realizar. Como ya les había mencionado anteriormente, las impresiones anatómicas, existen dos tipos: impresiones anatómicas y fisiológicas. Las impresiones anatómicas son aquellas impresiones con la cual se inicia la etapa clínica de registros de impresiones, con tejidos bucales en la posición pasiva o estática, también conocida como preliminar, primaria y estática estructural. El resultado de la impresión anatómica será un modelo de estudio donde se hará el diseño para la realización de la prótesis total. Tenemos lo que también son las impresiones fisiológicas. Las impresiones fisiológicas, también llamadas como definitivas, de trabajo funcional, mucodinámicas y secundarias. Tenemos lo que son las cucharillas. Las cucharillas son cubetas prefabricadas en serie que existen de diferentes materiales, formas y tamaños, que son como utilidad portadoras de material de impresión con la finalidad de obtener una réplica de la cavidad oral del paciente. Esta la vamos a ocupar ya sea con impresión de alginato, silicona, etc. Los tipos de cucharillas son estándar, que son las cucharillas prefabricadas, y las cucharillas individuales. Estas cucharillas se realizan a medida del paciente. Estas llegan a ser únicas y tienen una mejor estructura, ya que le quedarían perfectamente al paciente. Tenemos lo que son su clasificación según el material: plásticas, metálicas o metal blando. Existen tanto perforadas como lisas, pero sinceramente es un poquito mejor las perforadas porque a veces llegan a ocurrir ciertos problemas con las lisas. Tenemos lo que son las cucharillas individuales. Las cucharillas individuales son estas son personalizadas, son a medida del paciente. Estas serían solamente para el paciente, no se ocuparían para otras personas. Y ya que si se llegan a utilizar varias impresiones, se realizarían con esta y quedarían perfectas en el paciente, ya que no habría muchos problemas en este tipo de cucharillas. Los requisitos que deben de tener una cucharilla individual son estabilidad, diseño, permitir retención del material, no tiene que deformarse ni fracturarse, es solamente para el paciente y que sea muy fácil de sujetar. Las técnicas para hacer una cucharilla individual son con hojas fotosensibles, acetato, espolvoreado, gotella, adición, tortilla y laminado. En mi caso sería mucho mejor hacerlas en espolvoreado, ya que con tortilla tienes que manipularla de una manera muy rápida y la mayoría de las veces pues no alcanzas a manipularlas en ese tiempo. Esta es la técnica de tortilla. Tenemos lo que son las fases del acrílico, que es muy importante: la arenosa, filamentosa, gomosa, plástica y rígida. Después tenemos lo que son las bases. Son las bases que se toman las medidas necesarias del paciente, que darán la posibilidad de reproducción, la forma y el tamaño de la posición. Esto es muy importante porque es como si fuera la encía del paciente. Entonces tenemos que hacerla lo más parecido posible. Tenemos lo que son los rodillos. Los rodillos de cera son elementos con el cual registraremos las medidas
de las relaciones intermaxilares, las cuales buscadas en cada paciente. Existen dos tipos según su fabricación, que es de cera rosa y prefabricados. En los prefabricados ya vienen hechas, ya no más falta hacerlas a las medidas correspondientes. Los objetivos de los rodillos es tener una mejor orientación. Antes de tenemos que tomar un diagnóstico para valorar los espacios y todo lo que debe de ver correctamente. Establecer la forma del contorno vestibular y lingual y para que tenga una mejor estética y funcionamiento de los dientes. Algunas funciones que deben de tener es la forma del arco, el plano oclusal, la relación mandibular, soporte facial, distancia interoclusal, amplitud de los dientes artificiales y líneas de referencia. Después tenemos lo que es el articulado. El articulador simila los movimientos de la mandíbula del paciente, como ya les había mencionado anteriormente. Proporciona las relaciones estáticas y dinámicas para poder observar aquellas maloclusiones y disfuncionalidades de forma extraoral. Con esta se puede estudiar de forma liberal y limitada a las pautas de su tratamiento, sin el cansancio o molestias en el paciente. Así no es necesario poderlo hablarle al paciente y que se esté mucho tiempo con la boca abierta. Después tenemos un punto muy importante que son los parámetros faciales. Los parámetros faciales, como su nombre lo dice, deben seguir para tener una buena prótesis. Algunos parámetros son líneas de referencia, simetría facial, desarmonía horizontal, análisis frontal y línea de la sonrisa. También existe lo que es la línea canina o línea 1x6 o 1x28. Tenemos lo más importante, que es la tríada de Berry. La tríada de Berry se relaciona de la forma del incisivo central superior invertida con la forma del contorno de la cara. Es muy relacionada la forma de la arcada dentaria con la forma dental y vincula la superficie labial de los incisivos centrales superiores con la forma de perfil en cuestión de que, por ejemplo, en el primer caso tenemos lo que es un poquito más triangulares, la forma de la cara, y el diente es un poquito más parecido, y así con cada uno, de que tiene que ver la forma de la cara con la forma de los dientes. Tenemos lo que es la selección de dientes. En la selección de los dientes es un proceso en el que está basado los parámetros estéticos, en lo que se basa en forma, tamaño, color, para elegir los dientes que podría sustituir en cuestión a la prótesis del paciente. Se basa el color, tamaño, clasificación, parámetros, color de piel y edad, y más que nada el gusto del paciente. Tenemos que hablar con el paciente, tener como una plática sobre este punto, que es muy importante, ya que nosotros vamos a considerar lo que es correcto para el paciente y decirle lo que es mejor, porque ciertos pacientes lo que quieren es tener una sonrisa perfecta o tener los dientes muy blancos, y su color de piel no es muy de acuerdo para poder tener ese tipo de color. O algunos pacientes quieren tener los dientes muy grandes y no es lo correcto para su edad o para ciertos puntos que llegamos a tener. Después tenemos lo que es el enfilado.
En el enfilado tenemos que considerar de que es muy importante porque aquí vamos a tomar mucho en cuenta los superiores, porque en cuestión de ubicación tenemos que ubicar primero los superiores iniciando con los incisivos centrales, poniéndolos en la angulación que se les corresponde, ya que si esto no es así no tendrían una muy buena oclusión. Los inferiores. Se puede decir que nuestro enfilado depende de los superiores, que todos estén correctos a la angulación que se les corresponde. Se puede tener como apoyo una loseta y así observar si ahí tocan los dientes que se deben, ya que no todos deben de tocar. En cuestión de los dientes inferiores, tenemos que hacer la oclusión con los superiores, ya que si no hay una muy buena oclusión, no habría una muy buena masticación, y que no haya espacio entre los dientes superiores e inferiores, ni que tampoco haya diastemas. Diastemas son espacios entre uno o más dientes. El procedimiento en el que se realiza con cera o materiales plásticos sobre la placa base con su enfilado tiene como objetivo limitar tejidos duros y blandos perdidos a causa de las extracciones a consecuencia de la distribución del parte del esqueleto facial, debido a la resorción del tejido y la prótesis tenga un aspecto natural. Esto también se realiza para no tener problemas al momento de hacer la caracterización de encías y para que se vean los dientes y en la encía un poco más natural. Esto se debe de hacer gota por gota, ya que si no lo hacemos de otra manera ocasionaremos capas de cera. En otra es muy importante de colocar la gota de cera, debemos calentar la cera que ya habíamos colocado para que se junten o fusionen y sean en una sola capa de cera y no varias, ya que con el tiempo de este proceso puede que las capas se caigan o que no estén bien unidas. Esto se le llama encerado. También tenemos lo que es el corte de cuello. Los cortes de los dientes deben de estar totalmente definidos y libres de cera. Esto depende mucho del resultado final de la prótesis total. Esto se realiza con la espátula de Lecron con la punta y pasaremos sobre nuestro modelo en forma de curva, que es el cuello, y así pasaremos sobre toda la circunferencia del diente para poder después hacer la caracterizado de encías. Por último, tenemos lo que es caracterización de encías. Es el procedimiento que consta en dar forma, volumen y caracterizados a la encía, a las futuras bases de las dentaduras, mediante el agregado o eliminado de cera. De esta manera se permite que la lengua y los labios y los carrillos se adapten a las superficies vestibular, palatina o lingual, correctamente contorneadas y mejorando la estabilidad y retención de la prótesis. Se debe de considerar a cuenta las papilas interdentales y las encías, todas las superficies lisas, regulares, que no presenten zonas retentivas, que la cera no interfiera con el asentamiento de las placas bases y que exista un grosor uniforme y a nivel palatino.